Si no hay una homeostasis, ¿qué es lo que sucede? Que se presentaría en una persona una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene generalmente que ver? Lo que vemos un poquito, todo lo que existe, nosotros desde el ingreso de los nutrientes, de la alimentación, todo, sobre todo lo que nosotros hacemos, es lo que van a haber movimientos en nuestro medio interno, ¿no es cierto? En el medio interno, les decía, lo más importante fuera de los nutrientes que decimos es la parte de nuestra bulimia, ¿sí? Entonces, un poquito que nosotros vemos, miren cómo trata, es parte, ¿no es cierto?, de equilibrios que nos hace nuestra propia fisiología en el cuerpo. Por ejemplo, todo está centrado a nivel de nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto? Es como decir, recibe señales de afuera y después las va a dar las respuestas respectivas, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, que les quiero mostrar aquí cómo nos equilibra nuestro medio interno y además todo nuestro cuerpo, cuando existe un exceso de sal o déficit de agua. ¿En qué momento también puede haber déficit de agua? Eso es lo que una vez le pregunté a alguien. Les decía, cuando tengo un paciente, no vamos a ir a algo patológico, un trauma, ha perdido mucha sangre. ¿Qué es lo que a veces, qué les va a pedir? Cuando está todavía consciente el paciente, les va a decir, tengo sed. ¿Por qué? Porque ha habido una pérdida de qué? Que es la bulimia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros, ¿cómo mejoramos esto? ¿Con qué? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando llega un paciente accidentado? Fuera de lo que vamos a hacer todo, eso lo van a aprender y en 13 años cuando llegue la semiología, pero el ABCD, la semiología, la regulación y todo eso. Yo estoy yendo más hacia nuestros medios y lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros después tendríamos que hacer en ese paciente? ¿Qué se prepararía? Que les diga, está llegando la ambulancia con tanta cantidad de accidentados que me voy a preparar. Sueros, líquidos, ¿no es cierto? Eso es lo primero, porque todavía que ya paralelamente todo se tiene que hacer. Yo veo un movimiento, yo podría decir, llevaron un paciente al hospital, un montón de gente estaba alrededor del paciente y 2 personas más creo que hacían todo lo que se debería hacer. Entonces, lo que se tiene que hacer es ser rápidos, ¿no? Signos vitales, pero mientras tanto, mientras yo le estoy tomando en el brazo derecho su presión arterial, ¿no es cierto?, su frecuencia cardíaca, todo lo que quiera, y en el otro lado ya se le está canalizando para administrarle un sueño, ¿no es cierto? En la tardanza ahí se me puede choquear. Eso es lo que pasa. Cuando empieza a haber o exceso de sal, lo mismo. Si digamos cuando ustedes han comido algo salado, ¿qué les da? Sí. ¿No es cierto? Entonces, nuestro cuerpo nos manda a hacer esto. O sea, ya ha recibido ese estímulo, inmediatamente manda a hacer a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido exceso de sal o déficit de agua, como les he dicho, no solamente por eso la bulimia, sangre, o también vómitos, que ya les he dicho, diarrea, asociación desprendido, pérdida. ¿Qué va a pasar? Entonces, inmediatamente va a haber este mecanismo de la sed, ¿sí? Porque va a haber un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. El volumen sanguíneo, lo que les está explicando disminuido, igual va a generar esas ganas de poder ingerir líquidos. El cuerpo está pidiendo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente va a ser de que empecemos a mejorar esa bulimia. Si mi paciente está inconsciente, no va a esperar que me diga tengo sed, ¿no es cierto? Yo tengo que proponer esa técnica. Bueno, entonces, pero esos son todas las formas o los mecanismos fisiológicos que nos dan nuestro cuerpo, ¿no? Para tratar de equilibrar. Hemos dicho, ¿no es cierto? Mantiene cuando hay una ruptura, pero aún así todavía trata de mantener el equilibrio, pero hasta un límite. Llegamos al límite, ahí ya es más práctico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que normalmente nosotros vemos? Que la ingesta, por ejemplo, de líquidos, cuando estamos hablando de nuestro medio interno, ¿cuánto se dice más o menos que debemos ingerir? Entre 2 a 2 litros y medio, más o menos, ¿no? Entre sólidos, porque también la alimentación nos aporta, ¿no es cierto?, parte de los líquidos. Pero a veces varía en costumbres o que una persona haga ejercicio o no. Hay personas que creo que están acostumbradas a ingerir más líquidos, siempre están tomando líquidos, ¿no? Hay otras que no tanto.
pero creo que la mayoría nos vamos a ese, no tanto, ¿no? Digamos al extremo de no ingerir líquidos. No puede, ¿no? Calcule, por eso les digo, por lo menos 2 litros por día, ¿no? Tendríamos que nosotros tener ingesta diaria, ¿no? Entre los alimentos y los líquidos, ¿no? Y claro, eso evidentemente, si una persona va a ir a practicar algún ejercicio, va a ir al gimnasio, también de correr, va a generar, ¿no es cierto? El mismo cuerpo le va a pedir agua. ¿Por qué? Porque ha perdido agua, ¿no es cierto? Por medio del sudor, ¿no es cierto? Y va quemando todo eso en nuestro metabolismo. Entonces, nuestros ingresos generalmente de los líquidos son por medio de los alimentos y del agua como tal, pero también tenemos entonces, por eso les he dicho, egresos, ¿no? Los egresos son las pérdidas. ¿Pérdidas cuáles? Por piel. Tan simple, por piel. Ya tenemos una pérdida de aproximadamente 350 mililitros, ¿sí? Por eso esto de piel, del sudor, la respiración se llaman pérdidas insensibles, porque no la sienten, ¿no es cierto? Mientras yo estoy respirando, estoy perdiendo agua. Ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando uno va insertando, vamos hablando más rato, entonces, ¿qué nos da sed? ¿No es cierto? Porque he perdido una cantidad de líquidos muy grande, ¿no? Pero esa es la forma como se va a equilibrar. Aproximadamente se ve entre piel y la respiración, entre los dos, unos 700 ml. Pero eso yo ya no les voy a explicar ahora porque eso lo van a ver en el tercero, porque después nosotros hacemos balances hídricos, ¿no es cierto? No puedo yo decir todos 700. Lo que hacemos es un cálculo de acuerdo al kilo peso, ¿sí? Entonces hacemos una fórmula para sacar cuánto aproximadamente puede estar perdiendo esa persona. Ahí les voy a decir un poquito. Por ejemplo, si estoy diciendo que a nivel de la piel, la que me cubre es la capa córnea de la parte de mi piel, en esas pérdidas, entonces, ¿ustedes qué creen si tuvieran un paciente quemado? ¿Será que pierde agua? Es que eso es importante, a veces nos vamos a quemar, ¿no? Y dependiendo las curaciones y todo eso, y el paciente sí, se descompensó, se choqueó y todo, se ha bajado su presión y qué es lo que ha pasado. Tan simple como eso, pues yo como que me he distraído con la parte de sus quemaduras, ¿no? Y no he pensado, ya les he dicho que cosa, líquido, suero, es lo primero, no hay tanta ciencia. Lo primero que tengo que pensar es eso. Otra cosa es que se quemó la mano, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿No? Pesar de eso. ¿Por qué? Porque llega a quemar esa capa córnea que me está protegiendo, que normalmente es cierto, pero si esa se rompe, entonces voy a tener una mayor. Entonces ahí está, por eso, y yo les doy, ¿no? Aproximadamente lo que pasa y sucede en nuestro cuerpo cuando se rompe eso. A pesar de eso se trata de equilibrar lo fisiológico, pero nosotros ya debemos ayudar cuando ya desfasó de esto, ¿sí? Entonces aproximadamente sí tenemos pérdidas de 100 a 250 se dice por una deposición, más o menos así. En la orina, dependiendo, ¿no? Entre 800 a 1500, pero ya les he dicho, también depende de la costumbre de la persona, ¿no? Hay personas también cuando están internadas nos dicen mucho orina, pero es que está con el suero, porque hay personas que no están acostumbradas, ¿no es cierto?, a tanto ir al baño, pero entonces como están con los sueros, entonces hacen eso, ¿no? Y en la sudoración igual esto mucho depende. Si tengo una persona con temperatura, con fiebre mejor dicho, con esta temperatura entonces va a generar una pérdida mayor, ¿no? A comparación de otros. Cuando he corrido y ido por todas partes en las aulas, yo mismo siempre caliente, entonces también tengo esa pérdida. Entonces, dependiendo de eso, ¿sí? Y un poquito, esto es lo que se ha calculado aproximadamente de lo que nosotros podemos ver del líquido que tenemos en el cuerpo, ¿no? ¿Quién es el que más agua tiene? Un neonato. Los neonatos son los recién nacidos que se los considera hasta los 28 días de nacidos, ¿sí? Pero eso, ellos fácilmente son agua. Entonces también los niños, claro, a medida que van después aumentando de edad, pero son los que más rápido se nos deshidratan. Es por eso que a veces no les dan importancia. Mamás nos han traído, creo que hasta allá medio dormidos o choqueados, se podría decir, a los niños, pero porque decían, estaba con diarrea,
pero le daba matecito y no ha perdido. Y no, es que también vomitaba, entonces imagínense cómo está, ¿no es cierto? Entonces fácilmente igual se nos deshidrata, ¿no? Una persona, no sé, joven, un 60% de cantidad de agua, igual estamos de lo que los recién nacidos son más, ya las personas ya mayores, los ancianos normalmente ya tienen menos agua, por eso es que también fácilmente se nos puede descompensar. Cualquier proceso infeccioso, o sea, por ejemplo, la gastroenteritis, igual fácilmente los puede descompensar. Solo que no los vemos tan fácilmente en una taquicardia, porque como todo también ya está disminuido, tampoco tan fácilmente se manifiesta. ¿Por qué creen que siempre han visto en todas las vacunas? Dicen primero se dará prioridad a las edades extremas, ¿no es cierto? Menores de 5 años y mayores de 60, ¿o no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en la parte inmunológica, en la parte de todo que ustedes están viendo, son susceptibles a fácilmente descompensarse, ¿no es cierto? Y dentro de lo normal se dice, por eso es lo que hemos dicho, el 60%. Los obesos, cuando estamos hablando de esos como tal, sí nos quita también agua por la cantidad de tejido celular, ¿no es cierto? Entonces son esos puntos de la parte de los síntomas. El compartimiento, ¿se acuerdan? En las clases hemos hablado del famoso extracelular e intracelular, ¿no es cierto? El extracelular que está, se podría decir, subdividido en el intersticial, por eso les decía el plasma sanguíneo y el transcelular. Son todos esos espacios por los cuales todo lo que nosotros ingerimos, absolutamente todo lo que tomamos y todo eso va circulando por esos espacios, ¿no es cierto? Entonces, pero, y en el espacio intracelular, ¿no? Tenemos, se dice, aproximadamente 28 litros, que eso es el 30-40% de agua. Que les he hablado también, ¿no es cierto? Que no es solamente líquidos, sino están acompañados de ¿qué? De solutos. Cuando digo solutos se van a acordar, es toda molécula que está presente en un medio, ¿sí? Entonces, si digo solutos, pueden ser iones como los electrolitos, sodio, potasio, cloro, glucosa, ¿no es cierto? Los aminoácidos, ¿no? Todos estos elementos que van a ir calentando. El compartimiento, entonces el extracelular es estos 30 más o menos a 40%. El extracelular que representa el 20%, que sería unos 14, ¿sí? Sus componentes, más que todo el extracelular, es sodio, bicarbonato y cloruro, ¿no? Dentro de otro tipo vamos a ver. Eso es un poquito les estoy mostrando para que después, cuando vayamos avanzando más adelante en transportes de membrana y todo, lo van a ver que estos son los primeros actores para poder hacer el transporte de un medio del extracelular al intracelular, ¿sí? Estamos viendo en una forma general. Lo que hemos subdividido es el líquido intersticial o extravascular, que es aproximadamente 15%, u 11 litros. Y el plasma en sí, que es 5% o 3 litros. El plasma no contiene células, como les he dicho, los vasos sanguíneos son la mayoría permeables a muchas moléculas, ¿no ven? Excepto a las proteínas, es decir, no es permeable, no dejan pasar. Dejan pasar a todos menos estos, ¿no? Entonces, a eso se refiere en ese momento. Y solamente los transcelular, ¿qué son? Transcelular son todos esos líquidos que tenemos repartidos en nuestro cuerpo. Sinovial, cefalorraquídeo, peritoneal, intraocular, pericárdico. En todas partes tenemos líquido, ¿no? ¿No es cierto? Que nos ayuda a parte de una protección. Cuando esto se desfasa, ya les he dicho, ¿qué pasa? Patológico, ¿no ven? Estamos hablando de lo físico, ¿no? Es una cantidad determinada por sector, ¿sí? Entonces, eso era un poquito para mostrarles el medio interno, porque ya viendo lo que les decía de la fisiología que hemos estado viendo, hemos visto entonces de todas las funciones entonces que nos ha ayudado nuestro cuerpo, ¿no? Hemos dicho que cada célula tiene una función, ¿cierto? Una de las funciones de nuestros glóbulos rojos, sus funciones que hemos dicho en la televisión, que era la parte de oxígeno, siempre.
¿Por qué creen que personas que viven en altura tienen más cantidad de glóbulos rojos? Y me dicen, ¿por qué? Por la baja presión de oxígeno a más altura que hay. Ya, hay una disminución de oxígeno, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué estuvieron aumentados? ¿Qué es lo que pasa en ese cuerpo? Acuérdate de que estamos tratando de pensar que siempre nuestro cuerpo trata de compensar algo. Siempre dice, algo está pasando en nuestro cuerpo y empieza a hacer algo. El corazón bombea más sangre, ¿verdad? ¿Qué? El corazón bombea más sangre. No, a ver, algo más. ¿Pero qué pasa con los glóbulos rojos? El cuerpo empieza a generar lo que serían más eritrocitos con el fin de compensar el oxígeno que no se tiene en la altura, porque en la altura no hay mucho oxígeno, entonces el cuerpo trata de compensar. ¿Es eso? ¿Cierto? Lo que les decía. El cuerpo dice, no estoy teniendo mucho oxígeno. Entonces, ¿qué necesitamos? Más transportadores. ¿Quiénes son los transportadores? Entonces, se multiplican. ¿Sí? Entonces, aumentan más glóbulos rojos porque necesitan oxígeno. Con eso no les estoy... las personas viven tranquilas, pero van a ver, la mayoría siempre tienen problemas de... O a veces nosotros vemos y decimos, está muy alto. Ah, no, sí, ha venido por decir esto, pues sí. Ah, bueno, sí, ¿no? El cuerpo ya de la persona ya se adecuó a eso, ¿no es cierto? A compensar. No estoy yendo a lo otro. Otra cosa es que esto se siga multiplicando y tienen ya los problemas, ¿no es cierto? Las personas que hablan de la famosa poliglobulia. La poliglobulia no solamente aumenta el glóbulo rojo, sino son de todos los elementos de la sangre, ¿no? Todos se han multiplicado y ahí estamos entrando a lo patológico, ¿no ven? Entonces, eso es lo que pasa. Esa es una función, nuestro cuerpo trata de equilibrar lo que está sucediendo, entonces, por eso, por ejemplo, el nivel simplemente es oxígeno, que ha sacado ese oxígeno de los pulmones para distribuirse a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos. ¿No ven? Hemos visto también todos entonces los órganos van formando todos esos sistemas de protección. ¿Se acuerdan que les he dicho cómo somos nosotros formados? ¿De qué? De células. Estas células se unen para formar los órganos, ¿no es cierto? Y todos estos órganos después quieren generar todo un sistema, ¿no es cierto? Todo un sistema que nos vaya a ayudar. Sistema endógeno, cardiovascular, digestivo, reproductor, renal, sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces todo eso es lo que nos va. Hemos hablado del Claude Bernard, hemos visto esto, se acuerdan también del aporte de oxígeno. Hemos dicho que la enfermedad se consideraría un estado de ruptura de la ese sería nuestro equilibrio. Hemos visto el transporte en el líquido extracelular de dos formas, ¿no es cierto? Movimiento de la sangre por el cuerpo por medio de los vasos sanguíneos y movimiento del líquido entre los capilares, espacios intercelulares. Hemos visto que, por ejemplo, igual es ese movimiento que va entrando la sangre, va circulando por todos nuestros líquidos acuosos por medio de y el plasma que va distribuyendo a todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Hemos dicho esto lo que hace rato estábamos hablando, que la mayoría de nuestros vasos son permeables a muchas moléculas del plasma, ¿no? Excepto a las proteínas, que no son permeables. Ahora, hemos hablado también que los nutrientes, ¿no? ¿Cómo nos nutren? El aparato respiratorio queda oxígeno, que es que la vitalidad de nuestras células, ¿no? Entonces sale de nuestro pulmón la sangre, la cantidad de oxígeno hacia nuestras células que han sido utilizadas por realmente en el momento de que nosotros estamos haciendo todas nuestras actividades, ¿sí? Lo mismo, una parte de la cantidad bombeada de nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar? Aparte de nuestra circulación, nuestro aparato, ¿no? Como se les decía, los nutrientes, ¿no? Eso nos va a ayudar. Esa es una forma de nutrir. Que les decía, el hígado no solamente también entonces recepciona, sino también ¿qué hace? Elimina, ¿no? Hemos dicho los residuos que no nos puedan servir. El hígado también, por
este caso ayuda por medio de ¿qué? De la bilis, ¿sí? ¿Genera o no genera bilis? Entonces se genera una cantidad constante toda la vida, eso es lo normal. Y cuando nosotros comemos, saca bilis. ¿Para qué? Para ayudar a digerir los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo me ocupo de comer mucha grasa, va a haber más cantidad de bilis, ¿no? Y ahí es donde se vienen a formar los cálculos de la vesícula. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de toda la parte gástrica, ¿sí? Entonces, pero listo, esa función de bilis. ¿Para qué sirve bilis? Estamos hablando, hemos dicho, todas las funciones que tiene nuestro cuerpo, ¿no ven? Generar oxígeno para ayudarnos, ¿no es cierto?, a nuestras células, el metabolismo, ¿no? Estamos viendo de cómo, por medio del progreso de nuestro medio interno, tan solo en la alimentación, cómo se va distribuyendo todo ese movimiento de nuestro medio interno para ayudarnos a nosotros a estar en una, se podría decir, en perfectas condiciones de salud. Que cuando eso está roto, vamos a tener los problemas, ¿vale? ¿Y qué tendría que ver el aparato locomotor aquí? ¿Sí será importante o no? ¿Por qué? Es hasta lo que les decía, se acuerdan la otra clase, creo. Aquí no es solamente hablar de que solamente que yo soy joven, que ustedes digan, yo voy a ser joven y solamente por estética me voy a ocupar a generar músculos. No, porque a una determinada edad se pierde músculo, ¿no? Entonces lo que se tiene que tener es o mantener o aumentar esa musculatura. ¿Para qué? Para que uno se pueda sostener, para que uno pueda caminar, que uno se pueda sentar, ¿sí? Por eso dice, los músculos, si no fuera por los músculos del organismo, no pudiera desplazarse de un lugar a otro, ¿no es cierto? Hasta para poder obtener alimentos, para poder hacer mi pequeño metabolismo cuando yo ya me he alimentado, ¿no? Entonces, eso sí es importante. ¿Qué quiero llegar? A mí somos todo un conjunto, ¿no?, de todas las funciones que nos ayudan a nuestro cuerpo. Esa es la función, ¿cierto? Porque nos va a ayudar. Como nosotros hemos dicho, como nos nutrimos, también tiene que existir, ¿qué cosa? Eliminación. Les he dicho, nuestro cuerpo es como una fábrica, ¿no ves? Ingresa todo, pero también van haciendo su clasificación, ¿no ves? Es decir, esto no, esto sí, esto se elimina, ¿no? Lo que es en demasiada cantidad, ¿no? Los nutrientes los absorben de una buena manera, los malos no, ¿sí? Pero no por eso nosotros tenemos que vamos a comer todo. Entonces vamos viendo, pero va haciendo su clasificación. Por eso dice, ¿quiénes nos ayudan? Por ejemplo, ¿qué es lo que me eliminan los pulmones? Yo dióxido de carbono. Generalmente voy a tener el oxígeno y después voy a hacer una eliminación de ¿qué? De dióxido de carbono. Porque eso no es bueno, que esté acumulado. Cuando ya se acumula por cualquier problema, ¿no? Por ejemplo, siempre trato de para que se recuerden, un paciente que ha tenido fracturas de costillas, ¿no? Entonces, tratan de respirar lo menos profundo que pueden porque genera dolor, ¿no? Entonces van acumulando y a veces ahí ya puede haber alteraciones en su medio interno, ¿sí? Entonces ya encaja o ya rompe lo normal, ¿sí? Lo mismo vemos, por ejemplo, los riñones, ¿no? Los riñones, cuando veamos renal, igual va clasificando, va absorbiendo lo que necesita, lo que requiere, pero ya después por medio del plasma que va a hacer, va a ir eliminando los nocivos, urea, ácido úrico, hasta el agua en demasiada cantidad, porque creen que entonces si yo me pase más de la cantidad de haber tomado un montón, después voy a morir, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces, esa es la función, ¿no? Nos hacen eliminar, está tan perfecto nuestro cuerpo que sabe cuál es la cantidad necesaria que necesita mi cuerpo para mantenerse de una forma normal, ¿no? De una forma estable, para que después entonces lo que ya no sirva, lo elimine. ¿Vale? Esos son productos finales, o sea, de diseño. Entonces, la regulación de nuestras funciones entonces corporales, ¿dónde está todo nuestro centro? En el sistema nervioso central, y ahí está. Si ustedes ven, todo va relacionado en sectores determinados de nuestro sistema nervioso central. Vemos que está dividido en tres porciones,
la porción eferente motora y el sistema nervioso central como tal, que es también llamado la porción integradora. ¿Sí? Entonces, cada porción, como se las estoy poniendo, tiene su fin, ¿no es cierto? Tiene su trabajo, ¿no? En nuestro cuerpo, cada uno, cada célula, cada tejido tiene un trabajo determinado, ¿sí? Para mantener estable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la porción de aferencia sensitiva, ¿cuáles serían? ¿Dónde están? Las que recibimos de las sensaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la piel, el gusto, ¿no es cierto? Lo que veo, porque hasta cuando veo algo, he visto una torta de chocolate, quizá digamos me ha mojado, ¿o no? Y ya he enviado, ¿no es cierto? Ya he enviado una señal, así de rápida, ¿no es? O tan solo yo podía hacer mi mano y me acusa, voy a hacer esto, ¿no? He sentido dolor, ¿no? Entonces ha mandado inmediatamente la señal de que yo debo retirar ese sentido. ¿No? Entonces esa es la porción de aferencia sensitiva. Tacto, la visión, el olfato, el oído, el gusto, ya va recibiendo estos mensajes determinados. El sistema nervioso, que les he dicho, es la porción integradora. Este está dividido en el cerebro y la médula espinal. ¿Qué hace el cerebro? Almacena información, genera pensamientos, determina reacciones que debe manifestar el cuerpo. Entonces, si ustedes leen eso, ¿por qué creen que, no sé, no me acuerdo en qué guerra, les hacían o les pasaban videos o les estimulaban a los soldados violencia, como matar, estrategias? ¿Ustedes creen que no va a afectar? Es como se dice, si yo voy a escuchar muchas cosas negativas, estoy intoxicando mi cerebro, ¿o no? Entonces, así es. Por eso dice, almacena información y determina reacciones de acuerdo. Ahí van a hacer la prueba. Escuchen música tranquila. Van a estar ustedes hasta pasiva, ¿no? Pero escuchen una música un poco más fuerte, qué sé yo, un poco más, no sé, algo más intensa, algo que más llega a generar más estímulos mayores. Van a ver que ustedes van a estar con más altanería. Estímulo. Entonces, para que vean cómo cada detalle se hace, ¿por qué creen que ustedes, con la medicina que llevamos, salud mental? Como dicen, ¿se acuerdan cuando yo les decía, buena alimentación, el descanso? Porque aunque no crean también el no descansar, ¿dónde me está afectando? Aquí. Y estoy bien, que no me molestes, no me hagas, porque no estoy ni descansada, son reacciones que tenemos porque ese cerebro no está tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué creen que ahora también dicen hacen mucho el estrés? Porque ¿dónde está recibiendo esa información? Entonces sí es importante. Mira, estamos viendo todo, hemos visto medio interno, estamos viendo los órganos, pero todo está en el cerebro, ¿cierto? Por eso dice, bueno, de almacenar información tiene su tiempo, ¿o no? Hay algunas cosas que me puedo acordar, después ya no me acuerdo, ¿no es cierto? Tiene un tiempo determinado. ¿Te acuerdas de todo cuando teníamos nosotros no nos íbamos a acordar? No me acuerdo, ¿no? Como otros tienen una mejor memoria, ¿o no? Todos se las cuentan, ¿no? Yo hacía esto, yo hacía el otro, y ya pues estamos la médula espinal, generalmente en este sector, está el sistema nervioso neurovegetativo autónomo. Aquí, ¿qué es lo que? ¿Cómo nos estimula? ¿Cómo hace? En nuestro cuerpo controla muchas de las funciones de los órganos internos. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? El corazón, porque son involuntarios, ellos son los que están estimulando, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que un sector determinado donde está la médula en una porción, si ahí hay una lesión, ¿no es cierto? Entonces, es porque esto va a estimular corazón, la parte, gastro, intestinal, todo lo que les he dicho, ¿no? Lo que hace sus movimientos por medio de ellos, ¿no? Por eso les decía, ¿quién es el principal
principal, o sea, el pensante está aquí, ¿no? Y lo que nos mantiene vivos está aquí, ¿no? Pero todo está generado de acuerdo a nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, igual, la fisiología, chicos, es tener una salud mental, ¿no es cierto? Una buena salud mental, ¿no? Porque si rompe eso, por eso les decía a ustedes llevan después al año, creo que llevan salud mental, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes van a ver patologías, pero les digo, es que eso es simplemente manejar. Yo no sé, no estoy tan de acuerdo con el psicólogo, porque yo digo, si la persona no quiere, aunque lo tenga el mejor psiquiatra del mundo, es no, ¿no? O psicólogo. Por eso todo está aquí, ¿no? Cuestión de manejar. Entonces, fuera de todo eso, de lo que hemos ido viendo, la eliminación de nuestros aparatos, de nuestros órganos, ¿no es cierto?, que van ayudando a funcionar, nos van ayudando a hacer todo nuestro medio interno. ¿Quiénes aquí también intervienen? Nuestro sistema hormonal. Pues hay personas que dicen, es muy hiperactiva. No, o sea, veremos cómo están sus hormonas tiroideas, ¿no es cierto? O que me canso mucho o ando con sueño, como está en la parte endocrinológica, que no le tomamos en cuenta. Lamentablemente he leído mucho, un poco como el famoso SOP, ¿no es cierto? El síndrome del ovario policístico, que las mujeres, muchas jóvenes ahora tienen este problema. Vayan a la parte de endocrinología también, ¿sí? No es solamente a base de lo que les meten como es otras cosas, ¿sí? Entonces, el sistema hormonal, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué dice? Tenemos aproximadamente 8 glándulas endócrinas, varios órganos y tejidos. ¿Qué es lo que ellos van a generar? ¿Sí? Estas sustancias químicas que se llaman las hormonas, ¿sí? Estas hormonas se van a ir distribuyendo por todo nuestro espacio extracelular, ¿sí? Ellas van a ir migrando. Por ejemplo, tengo la hormona tiroidea. ¿Qué es lo que hace la hormona tiroidea? Que generalmente va a aumentar, como está aquí, ¿sí? Aumenta la velocidad, podría decir, todas estas hormonas van a aumentar la velocidad de la circulación para que facilite el ritmo de la actividad corporal. Por eso les decía, si están aumentadas, si están demasiado altas, eso después lo vamos a ver cuando veamos endocrina específicamente, pero si están aumentadas en el extremo, o sea, más allá de lo normal, va a haber problemas. Si están disminuidas igual de lo que no debería ser, van a haber problemas. Por eso ahí vemos que tiene que existir un equilibrio. Porque si no estuvieran funcionando mis hormonas tiroideas, yo estuviera sin ganas de hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, son las que activan, ¿no es cierto? No se agarren con un consigo de tener problemas de la forma, eso es todo. Es cuestión de lo normal, ¿no? Extremo, pero ya patológico, ¿no? Entonces, eso es. Otras hormonas, la insulina. ¿La insulina qué hace? Controla el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Las hormonas corticosuprarrenales controlan, aquí podemos equivocar, son los iones sodio y potasio, y el metabolismo proteico, ¿sí? La hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea controla ¿qué cosa? El calcio y el fosfato en el hueso. Está viendo cada uno, ¿no es cierto? Y ahí yo sabiendo, porque los endocrinologos dicen de acuerdo a las manifestaciones clínicas, dicen, le voy a pedir una hormona para el tiroides, no, bueno, puedo pedir mejor hormonas tiroideas. O yo veo que el azúcar de este paciente es demasiado alta, entonces le pediré su glucosa, dicen, algo está pasando con ese insulina, ¿no es cierto? Entonces está habiendo un buen control, ¿no? Entonces por eso es de acuerdo a todo lo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, generalmente, nosotros hemos visto en una forma normal, nuestro sistema nervioso central, entonces, ¿qué? Regula numerosas actividades musculares y secretorias del organismo. En comparación de nuestro sistema hormonal que estábamos hablando, regula muchas de las funciones metabólicas. O sea, son actividades y todo lo que va desempeñando y va dando respuesta. ¿Sí?
Pero estas son de nuestro metabolismo, ¿no ves? Entonces, como el otro dice, yo como un montón y nunca engordo. Ese es un metabolismo, ¿no es cierto? Hay otros que dicen, no, acá yo como algo y ya estoy aumentando el peso, igual. No hablemos en el sentido que eso está patológico. Si ya me afecta y veo ya más allá de lo que es normal, ya puede ser algo patológico. Son las funciones normales que tenemos, hay otros que tienen más rápido su metabolismo, como dicen, como otros ¿no? Pero no estamos hablando dentro de lo malo, ¿no? Su cuerpo es así. Por eso yo siempre les digo, cada persona es única, ni siquiera entre hermanos nos parecemos o no, ¿cierto? Mi hermano es más tranquilo, yo soy más renegona o al revés, ¿no es cierto? O sea, nunca, porque siempre a veces ¿por qué les digo eso? Porque las personas dicen, yo les decía, sobre todo en mi área de cirugía, cuando yo opero a alguien, dicen, mi primo, por decir, ha sido operado de lo mismo, pero ha recuperado rápido, ¿por qué yo ahora no? Pues es otro, no es su primo, ¿lo ves? O sea, responde el cuerpo de cada persona de una forma diferente. Sabemos que es una forma general, ¿no es cierto? Pero estamos adecuados así. Entonces, eso es lo que nos y la protección de nuestro cuerpo, porque ya hemos visto cómo elimina, cómo ingreso todo, ¿no es cierto? Cómo está funcionando de una manera normal nuestro cuerpo, y también que tengo quienes me detienen o no en nuestro cuerpo. También tengo, se podría decir, quienes me detienen en el sistema inmunitario, quienes estudian. Los glóbulos blancos, que como se dice son los policías de nuestro cuerpo, ¿sí? Los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, ellos son más el timo, nódulos linfáticos, vasos linfáticos. ¿Por qué creen que cuando, por ejemplo, pedimos un examen de sangre, los glóbulos, hay un proceso infeccioso, los glóbulos blancos están elevados, ¿no? Lo que pasa es que ellos han tenido que aumentar su ejército para ayudar a enfrentar una infección. No es cierto lo que estamos viendo. Pero entonces ellos dicen, aquí está elevado, está habiendo un proceso de infección en el glóbulo. ¿No ven? Ahí está. ¿No? Entonces nuestra protección es el inmunitario. Generalmente, ¿qué hacen? Diferencian sus propias células de las células extrañas. También, eso vamos a ver después, porque, a ver, cuando entran antígenos, la famosa reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Qué hacen? Los destruyen, ¿no ve? Porque dicen que estos son extraños, ¿no ve? Pero yo diría, pero ¿cómo van a estar ahorita en guerra? ¿Cómo van a diferenciar en que ellos son los buenos y ellos son los malos? Diferencian, acá hacen esa diferencia de quienes no son los buenos y los eliminan. Lo nuestro no lo sigue protegiendo, ¿sí? Entonces, a eso se va, hasta esa diferencia que ellos hacen. Destruyen al invasor mediante una tabuza, ¿no? Agarrarlo así, comérselo así, ¿no? El sistema tegumentario, ¿dónde los tenemos? ¿Será que no tenemos solamente por tener las uñas, el pelo? No, ¿no es cierto? Es también, esa es parte de una defensa. El pelo, las glándulas, las uñas, crean una frontera entre el medio corporal interno y el exterior. Hasta en nuestras fosas nasales, ustedes deben ver que tenemos vellosidades, ¿no es cierto? Estas son las que atrapan partículas microscópicas que nosotros respiramos en nuestro medio ambiente. Más aún ahora que cada vez estamos contaminados, claro, después hay reacciones, ¿no es cierto? Cuando he aspirado algo como que me ha generado mucho polvo y empiezo a estornudar, esa también ya es una defensa, ¿no? Todo por eso nuestro cuerpo es una defensa. Cuando yo estoy resfriado y empiezo a tener ya también mucha tos, porque mi cuerpo está tratando de botar lo que no decir, ¿no? Entonces son procesos fisiológicos. Claro, eso puede ayudarme porque a veces está en demasiada cantidad. Mi cuerpo está haciendo su trabajo, pero entonces yo médico le ayudaré a aumentar más, ¿no? A eliminarlo más rápido, ¿no? Y que no se me complique. Entonces, eso. La temperatura lo mismo, ¿no? Si yo estuviera muy fría, puedo tener problemas, ¿no? O lo contrario, si estoy muy caliente, todo mi sistema también va a aumentar, ¿no ves? Entonces es lo mismo, porque genera el aumento de temperatura que hace vasodilata, ¿no es cierto? Y toda mi circulación
tocar y quién va a bombear más rápido, mi corazón, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a tener problemas cuando demasiado va aumentando. Es que es un graso error que cuando están borrachos y los meten a la ducha, no pues, o sea, pueden generar en algún momento un paro, aunque no hayan tenido antecedentes. Cuando ingieren bebidas alcohólicas, ¿qué es lo que generalmente pasa? Se vasodilatan, ¿no? Por eso están rojos y todo, y están más activos y todo. Se vasodilatan. Y dicen, no, pero es que yo le he metido a la ducha fría para que reaccione. Hacen un cortocircuito, hay una vasoconstricción directa de golpe a una vasodilatación que existe, y así al contrario. O lo contrario, está todo vasodilatado como una ducha porque nos relaja, ¿no es cierto? No dicen, ¿por qué vasodilatamos? Porque no nos bañamos con agua fría, ¿sí? ¿Quién se baña con agua fría? Ay, espera. Hasta por ahí, no me dirán que todo el rato se van a bañar con agua fría, ¿no? Entonces vasodilatamos, ¿no? Entonces, por eso les digo, pónganse a pensar tan simple como es, ¿no? Hay este tipo de funciones que nos hacen nuestro cuerpo. Y vemos el sistema de control del organismo. Hay muchos sistemas de control que actúan dentro de nosotros, sistemas de control. O sea, lo que les decía es, para controlar las funciones de sus componentes. Otros actúan por el control del organismo para controlar a qué llega, como decíamos, mucha cantidad de oxígeno, va a haber alguien que lo va a limitar. Esto no va a permitir demasiada cantidad de oxígeno. O mucha cantidad de sangre, ya estoy hablando, pero al límite, entonces igual va a tratar de haber un equilibrio, ¿no? Esos son sistemas de control. Por ejemplo, vamos a ver en la presión arterial. Cuando sube la presión o cuando baja la presión, tenemos unos estímulos y unos receptores que se dicen que son los que reciben esto y van a enviar señales ¿a dónde? A nuestro sistema nervioso central para hacer un control. Además de todos los que tenemos, les he dicho, los trabajadores que me van a ayudar a mi alimentación, ¿no es cierto?, a mi circulación, pero hay otros que también van controlando cómo van trabajando todos estos, ¿no es cierto? Entonces es de esa forma cómo es que trabaja nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? En la próxima vamos a terminar ya de hablar de estos sistemas de control de nuestro